Ningún trabajador está exento de sufrir un accidente de trabajo. En el día de hoy te explicaré cuáles son tus derechos laborales en el evento que sufras un accidente de trabajo. Para eso, lo primero que tenemos que saber es qué es un accidente de trabajo. Para eso tenemos que remitirnos a la ley 1562 de 2012 en su artículo 3, que nos dice así: es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o una muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor, bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas del trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre la empresa. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas, culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador. Bueno, estas cuatro circunstancias nos definen qué es un accidente de trabajo. Hay una pregunta muy a menudo que me hacen las personas y es la siguiente: Leonardo, cuando yo voy en mi moto y voy rumbo a mi trabajo y sufro un accidente, ¿eso se considera accidente de trabajo o viceversa? Cuando yo vengo de mi empresa en mi moto o en mi carro y sufro un accidente, ¿eso se consideraría accidente de trabajo? Con base a estas cuatro definiciones, esto no se consideraría un accidente de trabajo, porque recordemos que para que se considere un accidente de trabajo, la empresa tiene que suministrar el transporte. Muy a menudo pasa que las empresas suministran el transporte y en ese recorrido de ese trabajador hacia la empresa, en el transporte que da la empresa y sucede un accidente, ese evento sí se consideraría accidente de trabajo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que es la empresa la que está suministrando el transporte a ese trabajador. Bueno, ahora te voy a explicar qué tienes que hacer en el momento que tu trabajador sufra un accidente de trabajo. Lo primero que tienes que hacer es verificar si estás afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral. Para esto tienes que buscar en Google y buscar y consultar la palabra RUAF consultar. Ahí te darás cuenta si estás afiliado a la ARL, al Fondo de Pensiones y a Salud. Ahí te darás cuenta si ese empleador te está pagando la seguridad social. Lo segundo que tienes que hacer es reportar ese accidente de trabajo a tu jefe inmediato. También reportar ese accidente de trabajo al área de seguridad y salud en el trabajo. Lo tercero que tienes que hacer es revisar y cerciorarte que ese jefe inmediato levante un acta que se llama FURAT, que significa el formato único de reporte de accidentes. Ese jefe inmediato tiene que redactar este informe con el fin de detallar y explicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el cual sucedieron los hechos de ese accidente. Lo cuarto que tienes que hacer
tú como trabajador, cuando te accidente, es pedirle una copia a ese empleador para que cuando llegado los 360 días de incapacidad y tu salud no mejore, ese concepto, ese dictamen, ese reporte lo puedas llevar a las juntas de calificación para que te puedan y te ayuden a calificar la pérdida de capacidad laboral permanente parcial. Bueno, ¿qué pasa cuando un trabajador se accidenta? Lo muy común que pasa es que la empresa lo manda a la EPS, lo manda al médico. ¿Y qué es lo que pasa? Es que esa no es obligación de la EPS. Cuando un trabajador se accidenta y tiene un accidente de trabajo, a quien le corresponde pagar desde el día 1 hasta el día 360 es a la administradora de riesgos laborales. Es por esto que es muy importante que tu trabajador te cerciores que ese accidente te lo definan como origen laboral, para que te paguen el 100% de tus incapacidades desde el día 1 hasta el día 360. ¿Y por qué digo esto? Porque no es lo mismo cuando te paga la EPS las incapacidades que cuando te paga la ARL las incapacidades. La EPS te pagan las 2/3 partes de tu salario, ingreso, base, cotización, mientras que la ARL te paga el 100% de tu salario, del ingreso, base, cotización. Entonces, ¿cómo se da este pago de incapacidades cuando un trabajador tiene una enfermedad o un accidente de origen común? Del día 1 y el día 2 lo paga el empleador, es decir, la empresa. Del día 3 al día 180 lo paga la EPS. Del día 180 al día 540 lo paga el fondo de pensiones. Desde el día 180 la EPS tiene que remitir un concepto favorable o desfavorable de rehabilitación. ¿Y qué pasa? Cuando hay un concepto favorable, se prorroga automáticamente ese término para lograr la rehabilitación de ese trabajador. Pero ¿qué pasa cuando hay un concepto desfavorable? Cuando hay un concepto desfavorable, se procede inmediatamente a calificar la pérdida de capacidad laboral de ese trabajador. Bueno, ¿quién paga las incapacidades de la ARL? Desde el día 1 hasta el día 360 la paga la administradora de riesgos laborales. Pero ¿qué pasa? Desde el día 1 hasta el día 180, si ese trabajador no ha mejorado, se puede prorrogar hasta por 180 días más, es decir, hasta 360 días, ese término para que esa salud, para que la salud de ese trabajador, la condición de ese trabajador mejore. Pero ¿qué pasa si no mejora? Inmediatamente, si no mejora al día 360, ese trabajador tiene que ser calificado su pérdida de capacidad laboral. Entonces, ¿qué pasa si tiene un porcentaje mayor al 50% de pérdida de capacidad laboral? Ese trabajador se va con una pensión de origen laboral, una pensión de invalidez de origen laboral. Pero ¿qué pasa si ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral oscila entre el 5 y el 49.9%? Ese trabajador se va con una indemnización por pérdida de la capacidad laboral permanente parcial. Es por eso que es muy importante a ti, trabajador, que el origen de la enfermedad o el origen del accidente te lo califiquen como laboral, porque es más garantista, porque llegado el caso que te llegues a pensionar por invalidez en la administradora de riesgos laborales,
cuando cumplan los requisitos para acceder a la pensión de vejez, puedes estar pensionado por dos entidades. Te puede pensionar el fondo de pensiones donde estés afiliado y también tienes la pensión de invalidez de la ARL. Estas dos pensiones son compatibles. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta todos estos consejos a la hora de sufrir un accidente. No siendo más, nos vemos en una nueva oportunidad. Recuerda compartir este video en Facebook a todos los contactos que les pueda interesar. No olvides darle me gusta y nos vemos en una nueva oportunidad. Bendiciones.